Bueno, Daniel, estamos estudiando la palabra de Dios, así que Así rapidito es. tienen que ir a buscarla, A ¿verdad? buscar la palabra de Dios para Todo poder con su aprender de Biblia, ella. todo con Así su es. Biblia. Recuerda lo que siempre decimos, no te quedes con lo que digan los hombres, sino que ve a buscar lo que Dios dice allí, Así siempre, es. ¿ok? Así sean las personas más eruditas que estés escuchando, no te quedes con lo que digas, ve y compruébalo a ver si está en la Biblia, compruébalo por ti mismo. Y una de las cosas que es importante es el hecho de que no importa dónde te encuentres, si querés saber cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, por favor, comunícate, nosotros te vamos a hacer llegar los materiales o podemos hacerlo también a través de videollamada. Hay una persona que se comunicó con nosotros, no nos hemos olvidado, No. no nos hemos olvidado, ¿verdad? Las circunstancias han hecho de que no nos hayamos podido comunicar con ella, pero no nos hemos olvidado de ella, la tenemos muy presente y queremos justamente ver cómo podemos hacer, porque tenemos, ¿cuántas horas son de diferencia? 2 horas, 3 horas, 3 horas de diferencia tenemos con esa persona, con el lugar donde vive esa persona, pero queremos comunicarnos contigo para de esa forma poder estudiar juntos el plan de Dios para tu vida y la nuestra. Así es, así es. Así que bueno, Alba, y continuamos hablando de la parábola Estamos hablando de la parábola de los dos de los dos cimientos, cimientos, así ¿verdad? es. O la palabra del hombre que construyó, del hombre sensato y el hombre insensato, del que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena. Así es, Pero nosotros podemos hablar mucho, pero el maestro de maestros es nuestro Dios. así es. ¿Qué te Y parece si le pedimos que nos venga a enseñar? vamos a orar. Bendito Padre, gracias le damos por estar junto a nosotros. Permita que podamos aprender más de su palabra hoy y que sea usted quien nos enseñe hoy. Amén. En su precioso nombre, Amén, amén. amén y amén. Amén. Que así sea. Muy bien, y esta parábola la podés encontrar básicamente en dos libros. El libro de Mateo, ¿verdad, Daniel? Así Está es. en Mateo capítulo 7 y los versículos 24 al 27, o podés encontrarla también en el libro de Lucas, en el capítulo 6, pero en este caso los versículos 46 al final. Así es. Y Alba, haciendo un poquitito de resumen quizás de lo que estuvimos hablando y agregando alguna cosita más, vivimos, podemos decir, en una cultura donde todos quieren ser libres, Ujú. ¿ok? Expresando cada uno su punto de vista sobre el bien y el mal, ¿m? Pero Dios nos ha entregado su santa palabra, ¿sí? Por medio de los labios de nuestro amado Jesús, Así es. ¿sí? Para poder expresarla. Hermoso, digo, porque si vamos por lo que dicen los hombres, lo que para ti puede ser verdad, para mí no lo es, lo que para mí es verdad, para ti no lo es. Así En cambio, es. lo que dice Dios, Ujú. y como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra Así es. permanece inalterable. Entonces es la guía o referente que nosotros tenemos para saber qué es lo correcto, qué no lo es, qué es la verdad y qué no lo es. Así es. Y puso a Jesús para que Él nos enseñe. Así es. Y allí y nos enseña para, o sea, Él estuvo aquí en la tierra también para enseñar, ¿sí? Lo que es bueno y agradable delante del único y verdadero Dios. Por eso no es suficiente con oír la palabra, Ay, sino ay, ay. también ponerla en práctica. Exacto, exacto. ¿Tá? Y aquí en la parábola, en el capítulo 7, en el versículo 24 y 25, Alba, ¿qué dice allí? Yo estoy bien. Ok, lo tengo Lucas, aquí. ¿lo tienes tú? No hay problema. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso fue parte de lo que estuvimos hablando el programa pasado. Exacto. Yo te lo puedo complementar con lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Ujú. ¿Y qué dice Lucas 6:48? 6:48 dice lo siguiente. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Ok. Allí una frase clave, Alba, que dice allí en el programa, en la Biblia, perdón, dice que este hombre cava hondo Así es. y pone los cimientos sobre la roca. ¿Te acordás que habíamos estado hablando justamente de esto el jueves pasado, que decíamos que esas construcciones, cuando se van a levantar edificios muy altos, ¿verdad? No se hace a ras de la tierra, sino que los cimientos mismos se cava y cava y cava y cava, incluso con máquinas especiales para sacar, hasta que llegan a realmente el fundamento de la roca. De la roca, así ¿verdad? es. No Y solamente ahí la recién. superficie, que realmente la superficie es la más arenosa.
E inestable, E inestable. como arenosa que es, ¿verdad? Ujú. Entonces, muy bien lo que tú estabas diciendo. Ujú. Y haciendo un poco ahora una comparación, Alba, entre el hombre sensato y el insensato. El hombre sensato es el hombre que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida, Ujú. no cuando me acuerdo. ¿Mm? Para el hombre sensato no es suficiente saber de la Biblia, sino que él cree todo lo que la Biblia enseña, no solamente una partecita o lo que me conviene. ¿Mm? Y para el hombre sensato no es suficiente escuchar los sermones, ¿sí? Él quiere vivir esos sermones. Hermoso. Tal vez Ujú. esto lo podemos complementar, Daniel, y ahí pueden tener la idea más cerrada, por así decirlo, Sí. de lo que está hablando la parábola, cuál es el significado de la casa y por qué es que el Ujú. hombre sensato no solo escucha, sino que hace. Sino Adelante. que el construir la casa en sí significa nuestra vida, nuestro carácter. Ujú. Entonces, el hombre sensato construye su carácter, construye su vida, como tú muy bien decías, no solo oyendo la palabra de Dios, sino poniéndola por Poniéndola en práctica. práctica. Así es. Excelente. Así es. Y para el hombre sensato no es suficiente hablar de la oración. Mm, Hablar de la ujú, oración. ujú. Él quiere experimentar el tiempo de oración con Dios. Es que de eso se trata, de cavar hondo. Ujú, ujú. Y vuelvo a repetir, para el hombre sensato no es suficiente hablar de comunión entre los hermanos. ¿Mm? Él quiere tener esa comunión real con los hermanos. O sea, No, no solo hablarlo, no solo decirle hablarlo, que... sino ay, vivir toda esa exacto, comunión también. exacto, Y para el hombre exacto. sensato también no es suficiente hablar del Evangelio, él quiere predicarles el Evangelio a otros. Exactamente, Y exactamente. también él está constantemente, Alba, edificando su vida alrededor de la palabra de Dios. Exacto. No edificando su vida lejos de su palabra, sino no alrededor, en su En palabra, su palabra. edificando, sí. Exacto. Y porque sabe que esa palabra de Dios viva es Cristo, la Exacto, roca eterna. exacto. Ujú. Digo, tú me estabas leyendo el pensamiento y alguien podría estar preguntándose, pero bueno, ¿por qué están hablando de que lo hace sobre la palabra? ¿Por qué sobre la oración? ¿Por qué sobre...? Porque todo eso es un Ujú. resumen de quién es nuestro Señor Jesucristo. Así Y la es. Biblia habla claramente de Ujú. que Cristo es la roca. Sí. Cristo es la roca. ¿Verdad? Es más, hay pasajes donde uno de los nombres a que se le da a Cristo es Peña de Oreb. Ujú. Sí. Peña de Oreb, ¿verdad? Todo el momento está mostrando la idea. ¿Y por qué se compara a Cristo con la roca? ¿Por qué no se comparó con un pajarito? ¿Por qué no se comparó con una planta? Porque la roca da la idea de inmutabilidad. Así es. Pasa el sol por la roca, Ujú. pasan las lluvias, pasan los vientos, pasa todo lo que pasa y la roca sigue igual. Sí, igual. Se mantiene en el mismo lugar, sigue Ujú. igual, no la mueve Así nadie. es. Y así es Cristo. Así es Cristo con Es nosotros. inalterable, Es inalterable, sí. ¿verdad? Podemos ver una descripción general de un hombre sensato ¿m? A través de las mismas enseñanzas que el Sermón del Monte nos ha mostrado. Ujú. Porque allí, y esta es la continuación de todo eso, Exacto. y Él nos ha mostrado mucho allí. Y en primer lugar, el hombre sensato es un hombre que tiene deseos de conocer más a Dios. Sí, No superficialmente, sino profundamente. Y para el hombre sensato también, Alba, no es suficiente, ¿sí?, saber de la palabra de Dios, sino que quiere conocer a Dios por medio de ella. Y quiere experimentar su presencia, quiere disfrutar de su amor. tú dijiste algo ahí muy importante. Dice Ujú. que quiere no solo saber de la palabra de Dios, sino que quiere conocer a Conocer a Dios. Dios. Así ¿Sabes es. que hay muchas personas que se saben la Biblia de tapa a tapa, pero no conocen a Dios? Así es. Te pueden citar versículos de memoria y no conocen a Dios. ¿Sí? Es triste. ¿Sí? Se puede decir que conocimos a alguien que sí se sabía la Biblia de tapa a tapa, pero Conocimos no, varios. pero no la predicaba. No No la solo... practicaba, Ay, no la ponía en su vida, sino que lo que hacía pasa, cosas diferentes. lo que pasa que no es un Dios real por el simple hecho de saberte la Biblia de tapa a tapa. Ujú. Tú Sí. puedes citar la Biblia como puedes citar cualquier otro libro de memoria, pero de ahí a conocer al autor, Hay mucho trecho. exactamente. Así es. También el hombre sensato practica su fe.
la pone en práctica, la practica. Y Jesús enseñó que si realmente vamos a vivir la palabra de Dios, amaremos a nuestro prójimo, aunque sea difícil de hacerlo, y amaremos a nuestro enemigo, aunque sea imposible de hacerlo. Interesante, porque esas cosas están dentro justamente del Sermón del Monte. Están dentro que del el Sermón del Señor Monte, manda, ¿verdad? Lo dice el Señor que hace salir el sol sobre justos e injustos. Así es. E inmediatamente después de todo eso les va diciendo, pero ustedes tienen que amar a Así sus es. enemigos. Y ¿verdad? también se esfuerza por discernir las cosas de la luz, ¿ok? Perdón, a la luz de la palabra de Dios. Exacto. Trata de discernirlas a la luz de la palabra Exacto, de Dios. no a la luz de opiniones humanas, No. ni de tradiciones. No, que de eso está para nada. lleno el mundo y las iglesias, por Llenito, favor. lamentablemente. Opiniones humanas y tradiciones que no condicen con la palabra de Dios. Y es un hombre, Alba, también que está buscando la palabra de Dios y va adquiriendo cada vez un discernimiento espiritual profundo sobre todas las cosas y puede discernir en sus juicios con sus hermanos también. Ajá. Eso le ayuda a poder tener una buena relación con los hermanos y le ayuda a edificar su vida. Es que es imposible, Daniel, que si tú estás buscando a Dios, si estás cavando hondo, si estás queriendo tener una experiencia espiritual genuina, ¿verdad? Con nuestro Dios, una vida de comunión realmente al 100%, que tú no puedas tener una vida de relación con tus hermanos. Eso no quiere decir que todos los hermanos te van a aceptar, ni que todos los hermanos No. te van a amar, ni nada por el estilo. Aunque es lo que nos llama a hacer la palabra de Dios. Ahí cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante, nos da un gran jalón de orejas. Así es. Un gran jalón de orejas, porque fíjate que el 27 nomás dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los insultan. O sea, si realmente queremos ser como el Señor Jesucristo, tenemos que aspirar a eso. Aspirar a eso. Así Se nos es. está dando un gran jalón de orejas, porque nosotros cuando, seamos realistas, nosotros no reaccionamos así. No, para nada. Todo lo contrario. O sea, Hacemos tenemos lo mucho que opuesto. aprender, tenemos que seguir cavando todavía. Así es. Seguir cavando. Y si pasamos también ahora en los versículos 26 y 27, ahí comenzamos a ver el insensato. El 26 decía, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Claro, porque este hombre lo que va a basar su vida, sobre lo que va a edificar su carácter, no es palabra de Dios. No lo es. No es palabra de Dios, no es un fundamento firme. Entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los ríos de dificultades, como bien decimos, ¿verdad? De tentaciones y demás, ¿a qué se puede hacer este hombre? A nada. A nada. Se le cae todo Todo. a esta persona. Toda la estantería. Como Exacto, exacto. Pero claro, ¿cuáles son justamente esta tierra, esta arena sobre la que está construyendo? decimos. O sea, tenía otra idea en la mente. Y tú Adelante. me dejaste quedé en No hay blanco. problema, no hay problema. Por otro lado, Jesús dice que oye su palabra, ¿sí? Y no las pone en práctica. Eso es importante, Así porque es. el insensato no es que no oye. Oye su palabra, se sabe la Biblia de tapa a tapa, Ajá. pero no la pone en práctica. ¿Ok? Ok. O sea, el hombre insensato es el que construye sobre la arena lo que está alrededor y no sobre la roca que es su palabra. Exacto, exacto. En primer lugar, el hombre insensato no tiene deseos de conocer más a Dios. Pues no, yo ya lo conozco. ¿Cuánta gente hay que... hemos conocido casos de que yo ya no leo más la Biblia porque yo ya la leí toda y ya la sé toda. Ya la sé toda. No sé cómo pueden hacerlo, pero La verdad, bueno. hermoso cerebro. No, pero esto no es solo cuestión de hermoso cerebro, esto pasa por el hecho de que la Biblia es inagotable. Uno puede leer un versículo un día, lo lee dentro de 5 minutos y volvió a aprender nunca algo la nuevo. vas a conocer toda. Así es. Particularmente, su servidora ha leído la Biblia de tapa a tapa varias veces y te puedo asegurar que cada mañana, cada tarde y cada noche que me siento a leer la palabra de Dios, siempre estoy encontrando algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. El Señor Así es. siempre revela algo nuevo. Pero claro, para eso hay que tener algo importante que tú dijiste, hay que tener deseo de conocer. Y el hombre insensato no quiere conocer. Así es. Y Jesús aquí, Alba, le estaba hablando
a la muchedumbre que estaba allí, Ujú, ¿sí? ujú. Pero específicamente él comparaba un poco lo que hacían los fariseos. Sí. Porque los fariseos en esa época eran las personas que hablaban de Dios, pero en realidad no tenían deseos por conocer a Dios. Predicaban, hablaban de todas las escrituras, y sabían todo, pero no tenían ese deseo de conocer a Dios. Y al contrario, ellos creían que eran perfectos Hmm. delante de Dios. Fíjate qué ironía, Daniel. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace en Belén, las profecías todas apuntaban a ese nacimiento, pero profecías que habían sido dadas cientos de años antes, que los Ujú. fariseos, que los sacerdotes sabían de tapa a tapa, porque las venían Así es. estudiando. Pero ¿quiénes fueron los que reconocieron el nacimiento del Salvador en el lugar y en el momento exacto? Unos paganos Unos venidos de paganos Oriente. de Oriente, así es. Cuando estos sacerdotes, cuando estos fariseos tenían que haber levantado la voz en alto, ¿verdad? Es decir, Ujú. bueno, hay que preparar al pueblo, está viniendo el Mesías, nace Así en la es. ciudad de Belén, todas las profecías apuntan a todo esto, resulta que ellos se les pasó por acá. Y es Sí. a los paganos, claro, se les pasó porque están llenos de orgullo, Ujú. Así es. se la querían saber toda. Y son Ujú. estos paganos de Oriente que no tienen nada que ver, a los cuales el Señor les muestra, pero había humildad en su corazón y sinceridad Había, por aprender. había mucho, sí. Así Cuidado es. porque eso nos puede pasar a nosotros. Ujú. Algo también a ellos les era suficiente con cumplir con los mandamientos, por ejemplo, de Mm, no matar, no adulterar, mm, no divorciarse, no jurar en vano, en forma mm. externa, que todas esas cosas, pero eran de la boca para afuera, pero no lo cumplían. Me hace recordar la historia del joven rico. Así es. Cuando el Señor se lo encuentra, ¿verdad? Y dice, bueno, tienes que cumplir todos los mandamientos. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Bueno, Mm. ahora vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y ahí el Señor metió el Ahí. dedo en la llaga porque sabía que se estaba Ujú. considerando perfecto a sí mismo, justo a sí mismo, Pero, como mejor que cualquier otra persona, ujú, así es. pero lo que había era un amor al dinero. Ujú. Y allí también Alba el insensato lo que hace es hablar de la Biblia como hablábamos, hablar de la oración, hablar de teología, hablar del Evangelio, hablar de la iglesia, Bla, bla, bla. pero su corazón en realidad está seco. Hmm, ¿Mm? qué triste, qué Seco triste. por la pasión por Dios. Qué triste, qué triste, qué triste es eso, ese panorama. Así es, Qué así es. triste. Y te pregunto a ti, ¿eres capaz de hablar de Dios sin ninguna admiración de su belleza? Son preguntas para analizar, para Mm, que nos autoanalicemos, ujú, ¿sí? ujú. Sí, señor. Y mi otra pregunta es, ¿eres capaz de hablar de la gracia de Dios sin ningún verdadero interés? Hmm, ¿Mm? preguntas profundas. Tengo dos más. ¿Eres capaz de hablar de la iglesia sin ningún sentido de urgencia? ¡Wow! ¡Wow! Esa es fuerte también. ¿Ok? ¿Crees que ya estás obedeciendo a Dios por asistir a un templo, a una iglesia? ¿Cuántas personas piensan que con eso simplemente ya están Ya están salvas? salvas y listo. Total, yo voy a la iglesia, no falto ni a una sola reunión de la iglesia, entre semana, los días Ojo, que sean. con esto no estamos queriendo decir que no hay que ir a la iglesia, porque mira que si el Señor, hay Ujú. una cosa que él dijo fue no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Si tu iglesia en este momento tiene las puertas del templo abiertas o tiene la posibilidad de tener las puertas del templo abiertas, no hay excusa para que no se puedan congregar. Así es, no hay No hay excusa. excusa. ¿Ok? Y eso es muy importante. Ujú. Asistir a todos los cultos habidos y por haber. ¿Por qué? Porque en la unidad es que nosotros nos alimentamos unos de otros y reforzamos la unión que tenemos unos con otros y con nuestro Señor Jesucristo. Ujú. ¿Verdad? Así es, Solitos en la casa y solo el internet no alcanza. no alcanza. No. No alcanza. Y quizás hoy también puedes estar ahí pensando que eres mejor que los del mundo. Hmm, ¿Cuántos hay que piensan así? Porque como dije, asistes a una iglesia, pero la verdad es que no hay ningún mérito en eso, como lo veníamos explicando. no. No hay ninguna virtud moral delante de Dios que justifique realizar actos externos de religiosidad. No, porque ¿Mm? no tiene Y sentido. el verdadero problema, Alba, radica en el propio corazón pecaminoso.
Corazón que Dios conoce. Que O sea, conoce, porque puede no hace quedar- falta que ocultemos nada. Dios lo sabe todo. Exacto, puede quedar oculto a nuestros ojos, a los ojos de los hombres, y nosotros ver a las personas como decir, wow, es el perfecto cristiano, pero cuidado, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. O sea, Así es. yo puedo pasar a predicar para jactarme de mí mismo, Ujú, o puedo pasar para predicar y querer ser un instrumento de Dios. ujú, así es. Cuando una persona te escucha o te ve, dice, impecable, ¿verdad? Qué buen cristiano. Pero a los ojos de Dios puedo ser lo peor en ese Lo peor. momento, Así ¿verdad? es. Porque sabe que si mi corazón está lleno de orgullo, entonces digo, no sirve de nada la predicación que yo haga, Ujú, ¿verdad? así es. Digo, eso es tremendo. Y en un tercer lugar, el hombre insensato no tiene discernimiento espiritual. Qué duro. Es duro. Quizás digo, hoy todo lo que estoy haciendo, las preguntas están siendo un poco duras, pero Pero es que eso es lo que apunta. es lo que apunta esta parábola. Es a lo que apunta, porque fíjate que si nosotros construimos sobre un cimiento que no es bueno, Daniel, nosotros sirve sabemos nada. que cada día estamos viviendo perplejidades, cada día estamos viviendo dificultades, cada día tenemos que arrostrar tentaciones, cada día tenemos un sinfín de problemas que a menos que estemos basados sobre la roca, nos llevan, Nos lleva, sí, así es. nos llevan. Ujú. Y debido a que no desea buscar a Dios y solo obedece mandamientos, hay muchos que actúan de esa forma, y, y el insensato, Alba, no tiene un discernimiento espiritual, por ejemplo, y no tiene un discernimiento para evaluar las cosas. Exacto. Ahora, fíjate que son ese tipo de personas a los cuales cuando tú les hablas de los mandamientos les rechinan los dientes. Ujú. Exacto. Les rechinan los dientes cuando tú les hablas de la ley de Dios. Ujú. Y son ese tipo de personas que, ¿por qué? Porque como no tienen discernimiento, no tienen una comunión con Dios, no se dan cuenta que Dios es el que nos hace cumplir con su ley. Nosotros Así por es. nosotros mismos no podemos No cumplirla, podemos hacerlo. ¿verdad? Pero Dios nos hace cumplir a través del Espíritu Santo con su ley. Y entonces de esa forma los mandamientos se tornan en lo que el mismo Señor Jesucristo lo llamó una delicia. Una delicia, así es. O sea, a mí no me pesa que llegue el día de sábado y que yo no pueda hacer determinadas actividades. Al contrario, yo me gozo en el Señor de que es día de sábado. A mí no me pesa el hecho de, por ejemplo, no ofender a Dios usando su nombre en vano. No me pesa el no hablar mal de los demás. O sea, no me pesan esas cosas, no se me constituyen en una carga. Ahora, quien no tiene relación con Dios y solo se dedica a cumplir Es la una ley carga. fría, Sí, es una carga. es tremendo. Sí, así es. Y por ejemplo, cuando Jesús vino al mundo, los fariseos no lograron reconocer que era el Mesías. Como tú dijiste Como hoy, hablábamos les hoy. pasó por arriba. ¿Sí? Exactamente. Y el hombre insensato no comprende las cosas del Espíritu porque está muerto en, vamos a decir, en delitos y pecados. Como lo dice la misma Como palabra. lo dice su propia palabra. Exactamente. Y has conocido ese tipo de personas que son, vamos a decir, entusiasmadas por cualquier viento de doctrina, escuchan algo y siguen a esa doctrina y siguen y se aferran, y cosas que la mayor parte de las veces no están en su palabra, como poniendo fechas y situaciones muy extrañas. O siguiendo ¿sí? tradiciones. Y siguiendo tradiciones. Y, y se interesan por cualquier, vamos a decir, moda teológica. Ujú. Algo nuevo aparece y ahí lo seguimos. Aparece un predicador y ahí lo seguimos. Sí, Y todos los años van cambiando como cambian de ropa interior. sí. ¿Sí? Lo cual eso es muy, pero muy peligroso. Eso es muy peligroso. Así es. Pues Alba, es seguro que son hombres insensatos, Ah, sí, totalmente. que no han edificado en la roca que es Cristo. Y ahora, ¿qué pasa con ese hombre insensato cuando llega la prueba, la persecución, las aflicciones y el dolor? Lo que decíamos hoy. Barre con su Barre vida. con su vida. Son aquellas personas. Termina totalmente destruida. Claro, son aquellas personas que de repente, de la noche a la mañana, su negocio va a la bancarrota y se terminan suicidando. Ujú. O Así que es. frente a la muerte se desesperan. Ujú. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque llegado esas pruebas, esas dificultades que realmente te mueven el piso, ¿ah? No tienen un asidero en nada, En nada. Así es. porque Cristo no forma parte de su vida, por más que lleven el nombre de cristianos. Digo,
Se puede estar en la iglesia por toda una vida y no haber conocido a Cristo. Mira, yo te cuento hoy lo que me pasó. Tuvimos una conversación con una señora y esta señora resulta que tiene un hijo que estuvo en las drogas. Entonces una amiga de ella, era muy amiga de la jueza, le pidió por favor darle a mi hijo la máxima pena. La máxima pena era 9 meses de cárcel. Wow. Dice, porque yo quiero que él salga nuevo, salga limpio. Que aprenda. Que aprenda, exactamente, ¿no? Entonces, la madre hizo que nadie de la familia le hablara, que no recibiera llamada, cosa que él no pudiera de ninguna forma tener ningún contacto, que no fuera exclusivamente con aquellas personas que le iban a ayudar a rehabilitarse. Ujú. Y en una oportunidad, este joven llama a la madre desde la cárcel. Le dice, mamá, dice, te voy a pedir que por favor no me cortes la comunicación. Si querés escucharme, escúchame. Dice, pero tengo algo muy importante que decirte. Wow. Entonces, y la madre le dice, bueno, ¿sí qué es? Dice, yo quiero que conozcas a Dios. Le dijo el hijo a la madre. Y la madre Wow. le dice, pero yo toda mi vida he estado en la iglesia. Ajá. Toda mi vida. Dice, sí, toda tu vida estuviste en la iglesia, pero no conociste a Dios. a Dice, Dios. aquí en la cárcel yo conocí a Dios. Wow, amén por eso. Qué bueno. Este joven, bendito sea el Señor, lo rehabilitó completamente. Hoy está él en la iglesia y llevó a su madre a la iglesia. Y Qué hoy bueno. hablaba con esta señora me decía, es cierto, yo estuve años, toda mi vida siguiendo tradiciones Ujú. en la iglesia y no conocía a Dios, no tenía una relación. La primera vez que voy a la iglesia que mi hijo estaba siguiendo en la cárcel, vamos a decir así, pero fui afuera, obviamente, Ujú. dice, sentí, dice, lo que jamás había sentido. Dice, pasé todo el servicio llorando, dice. Wow, qué hermoso. Todo el servicio llorando, dice. Sí. Fue realmente conmovedor lo que esta señora me contaba. Y yo, ¿y cuántas personas hay así, Daniel? Ujú. Muchísimas. Aún dentro de nuestra denominación, Ujú. porque esto no escapa a las denominaciones. No, no escapa. A Esto no ninguna. tiene exactamente. Digo, Sí. cuidado, porque podemos estar años en la iglesia construyendo sobre el cimiento equivocado. Ujú. Así es. Y Alba, terminando, porque ya el tiempo ha avanzado también, los versículos 28 y 29. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y muchos de nosotros creo que nos admiramos de su doctrina, ¿Cómo no? pero no la ponemos en práctica. Bueno, a eso es lo que estamos llamando a través de este programa, Por eso, así es. ¿verdad? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Wow, hermoso, Hermoso, hermoso ¿verdad? realmente. Mis queridos, yo creo que la lección es obvia. La lección es Así obvia. es. La Biblia siempre se ha caracterizado por mostrar solo dos caminos. Nosotros como seres humanos siempre queremos la senda del medio que es creada por Satanás. Para Dios las cosas son blancas o son negras, no existen grises. Él siempre está mostrando dos caminos, el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la muerte. Y ahora aquí tenemos otra vez dos cosas. O construimos sobre la roca que es Cristo, sobre su palabra, sobre el predicar su palabra, el hacer bien a los demás, porque eso es el Evangelio. Jesucristo en eso resumió el Evangelio, en estar ayudando a los demás, no solo tragando libros, no solo metidos dentro de una iglesia, ¿verdad? Sino que haciendo las obras que el Señor Jesucristo hizo, o pasamos a construir sobre la arena, que son opiniones de hombres, son un montón de tradiciones, que cuidado también están dentro de nuestra denominación, ¿verdad? Siempre se hizo así, ¿Sí? entonces Es seguimos para costumbre. adelante, es costumbre, etcétera, etcétera. Cuando hay que abrir la mente, hay que pedir que Dios nos ilumine para que realmente vayamos a construir sobre la roca que es Cristo. Porque a menos que hagamos eso, cualquier dificultad nos va a tirar nuestra vida por el piso. Cualquier problema nos va a llevar a la depresión. Cualquier situación negativa nos va a llevar a desesperarnos. Así es. Y el Señor no quiere eso. Ujú. ¿Quiere decir esto que no vamos a pasar por dificultades? No, porque la parábola bien clara dice que llueve mucho, suben los ríos, los vientos golpean la casa y el agua también. ¿Ok? O sea, vamos a pasar por dificultades, pero la diferencia será muy grande entre cómo vamos a salir de una y otra, dependiendo qué cimiento pongamos. Daniel, Así es. los invitamos a poner a Cristo. A Cristo en primer lugar en todo. Así en es. absolutamente todo. Así es. Así que tenemos que trabajar en eso. Así es. ¿Ok? Entonces ya terminamos, se nos ha ido el tiempo.
hemos terminado con esta parábola. Como hemos dicho en otras ocasiones, no se agota aquí la palabra, por la simple, sencilla razón, como hemos dicho millones de veces, que la palabra de Dios es inagotable. Las aplicaciones de la parábola no se agotan aquí, ¿ok? Pero el próximo jueves vamos a ver otra. Vamos a ver otra parábola, así que te invitamos el próximo jueves a las 7 de la tarde, Así hora de la es. montaña aquí de los Estados Unidos. Y terminamos Exactamente. con una oración. Por favor. Bendito Padre, gracias por estar junto a nosotros, por habernos enseñado más de su palabra y Padre, que podamos ponerla en práctica. Amén. Que usted, Padre, sea el centro de nuestra vida Sí, Señor. y que su palabra sea la guía para poder seguir por el buen camino. Amén. Gracias por guiarnos hasta aquí y acompaña a cada uno de los que nos están escuchando. Amén. En su precioso nombre. Amén, Amén. amén, Y amén. Gracias nuevamente a todos por haber estado con nosotros. Esperemos que hayan recibido la misma bendición que recibimos nosotros, o tal vez mayor todavía, ¿verdad? Y Así que, bueno, nos encontramos el próximo jueves entonces. Bendiciones.